amado hermano de la iglesia El Remanente Cedro del Líbano y hermanos en general del cuerpo de Cristo, que la paz de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes. Agradecemos a Dios una vez más por permitirnos llegar hasta sus hogares a través de los medios del internet. En esta preciosa tarde tendremos una conversación acerca de entendiendo las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos que así como nuestros hijos que nos están yendo a sus escuelas y están recibiendo sus clases por medio de video, y sabemos y entendemos de que ellos sienten que no es lo mismo, y tienen razón, porque ellos están en casa, nadie está con ellos, se levantan por A o B razón y pierden lo que es el seguimiento de la enseñanza que ellos tienen a través del internet. Lo mismo nosotros como iglesia, estamos en nuestros hogares y nosotros estamos escuchando y nos pasa lo mismo que nuestros hijos. El consejo que le doy a nuestros hijos es de que cuando se sienten a estudiar sus enseñanzas del colegio, puedan tomarse el tiempo para no perder la cadena de enseñanza que llevan. Y lo mismo le pido a usted, amado hermano de la iglesia El Remanente Cedro del Líbano, que tome su tiempo, que tome su Biblia y podamos adiestrarnos en su palabra en esta preciosa tarde. Entendiendo las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que el mundo entero por esta fecha, este día, a las 3 de la tarde, conmemoran la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él, en el hecho de muerte, colgado en ese madero, llevó ciertas palabras que cada uno de nosotros la conocemos, las hemos oído hablar una y otra vez, pero muchas veces no podemos entender las últimas palabras. Quiero que venga conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 24. Lucas 23, versículo 34. El versículo 34 dice: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cada uno de nosotros sabemos el sufrimiento que llevó nuestro Señor Jesucristo en manos de sus enemigos, entre comillas. Lo flagelaron, golpearon su cuerpo, lo latigaron, pusieron una corona de espinas en su cabeza. Luego lo llevaron a la cruz del Calvario. Pusieron los clavos sobre sus manos y sobre sus pies. Y cuando alzaron la cruz, Él empezó con esta palabra: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. El Señor nos demuestra a través de esta palabra
el amar a nuestros enemigos. A pesar de que él estaba sufriendo el dolor, y él dice: Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. ¿Y qué es lo que no sabía? Punto número 1. Lo que ellos no sabían es que estaban crucificando al Mesías prometido. Por eso es que Jesús dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Él nos enseña que debemos de hacer el bien y no el mal. Que debemos de bendecir a nuestros enemigos. En el versículo 43 nos habla y nos dice, Lucas 23, 43. Entonces le dijo: de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cuando Jesús fue resucitado, usted y yo, y usted amigo que nos está sintonizando, sabemos que Él fue crucificado en medio de 2 hombres, los cuales eran ladrones. Uno de ellos le gritaba, le injuriaba, se mofaba de él. El otro reprende a su amigo y le dice: ¿acaso no temes tú a Dios? Nosotros estamos pagando lo que debemos, pero este hombre ningún mal ha hecho. Y volteando su rostro hacia Jesús, este hombre le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y en el versículo que leímos, que es el 43, Jesús le responde: en verdad te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En este versículo nos da la certeza y la convicción que cuando nosotros venimos y reconocemos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador personal, tenemos el paso directo para morar en el reino de los cielos. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, Evangelio de Juan, capítulo 19, nos habla y nos dice lo siguiente. 19:26. Juan 19:26. Mire lo que nos dice. Cuando vio a Jesús, a su madre y al discípulo a quien él amaba, este era Juan el amado, que estaba presente, dijo a su madre esta palabra: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo a su discípulo: hijo, he ahí tu madre. En este versículo podemos ver nosotros cómo Jesús en el lecho de muerte, fíjese bien, Él está honrando a la mamá, Él está honrando a su madre, dándole la potestad a Juan su amigo
su amado, su discípulo amado. Y la Biblia nos dice que desde aquel momento Juan la recibió. Y no se la estaba dando para que él estuviese viendo por ella, sino por la sencilla razón de que ninguno de sus hermanos carnales, hijos de José y de María, después del nacimiento de él, se encontraba en ese momento al pie de la cruz. Él estaba protegiendo a su mamá porque estaba pasando un problema familiar, pues José ya en este tiempo ya no estaba con ella, ya había partido con el Señor. Y sus hijos aún todavía no habían creído en él. Siendo así, le estaba dando un consuelo por el conflicto familiar, ya que sus hermanos no habían creído con él. Usted puede preguntarse, ¿qué está hablando el hermano? Si usted ve lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 25, lo va a poder entender, que dice lo siguiente: mas José no la conoció hasta que dio a luz a Jesús. Ahora, nosotros sabemos que Él dejó este mandamiento para nosotros como hijos de honrar a nuestros padres. Si Él lo pudo hacer en el hecho de muerte, nosotros como hijos, joven que me estás oyendo, joven que me estás viendo, jovencita, tienes que honrar a tus padres. En Mateo 27:46, vamos a Mateo 27:46. Bendito sea el Señor. 27:46. Nos dice lo siguiente: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Elí, Elí, lama sabactani. Que esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En este versículo podemos ver Jesús clama al Padre y dice: Elí, Elí, lama sabactani. Aparentemente Jesús se sintió solo. Y hemos oído hablar mucho de esta palabra. Pero esto no quiere decir que el Padre lo había abandonado. Y yo quiero que entendamos esta palabra. El Padre nunca lo desamparó. ¿Y qué es lo que desamparó el Padre? Lo que el Padre desamparó de nuestro Señor Jesucristo fue la parte humana. Si usted viene conmigo a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice lo siguiente: el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecador, para que nosotros fuésemos hechos justificados de Dios en él.
Yo quiero que en esta tarde usted pueda entender esta palabra. El Padre nunca se apartó de él. Nunca quitó su mirada de él, pero sí la parte humana que él estaba, en él estaba. ¿Y cuál es la parte humana? Era el pecado de cada uno de nosotros que estaba sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, cumpliéndose así la profecía de Isaías, capítulo 53. Molido fue por nuestros pecados y lo tuvimos por herido, por azotado. Él llevó nuestras cargas en la cruz del Calvario, y eso es lo que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, no podía ver. El cuerpo humano cargado sobre el cuerpo y en la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede decirme, pero ¿cómo me comprueba esto? Vea conmigo lo que dice Isaías 59, versículo 2. Dice lo siguiente. Isaías 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oírlo. El pecado de nosotros los cargó nuestro Señor Jesucristo en el Gólgota. Él es quien llevó nuestras cargas, nuestras penalidades. Juan 19, 28. Venga conmigo a Juan 19, versículo 28. La palabra nos dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que las escrituras se cumpliesen, tengo sed. Y nunca nos habíamos puesto, nunca, jamás nos habíamos puesto a meditar o a escudriñar. ¿Por qué causa él dijo, tengo sed? A consecuencia de la pérdida de sangre, él cayó en una deshidratación en su vida. La Biblia nos dice que él derramó hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros, para que así se cumpliese también lo que dice la profecía en el libro de los Salmos, capítulo 22, que dice lo siguiente. Salmo 22, Salmo 22, versículo 15. Salmos 22, versículo 15. Como un tiesto se secó, y mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Cumpliéndose aquí
lo que el salmista escribió acerca del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver en esta preciosa tarde, en el mismo Evangelio de Juan 19:30, lo que la palabra nos enseña. Él ya había se dado cuenta en el versículo anterior, porque la Biblia dice, dándose cuenta que todo había sido ya terminado. Él dijo, tengo sed, sed de justicia. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. La obra que Cristo había venido a hacer, amado hermano, amado amigo, la culminó en la cruz del Calvario. Y podemos ver que Cristo tenía todo el control de su crucificación. Todo el control. Él sabía lo que había venido. Él había venido, según el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, lo cual nos habla y nos dice, a lo suyo vino. Oiga bien, no dice a los suyos, dice a lo suyo vino. Aquí sí ya viene la palabra, mas los suyos no le recibieron, lo desecharon. Y el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias al pueblo de Israel, y por eso es que la palabra dice que nosotros somos deudores a Israel, porque de Israel emanó la salvación para nosotros. Y debemos de orar por la paz de Israel. Por Israel y la paz en Jerusalén. La Biblia nos demanda que debemos de orar por la nación santa. ¿Por qué digo que él tenía el control de su crucificación? Venga conmigo a Juan capítulo 10, versículo 18. Juan 10, 18. Mire lo que la palabra nos dice. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla. Y este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué es lo que nos está dando a entender esta palabra? Nos está dando a entender que Él se dio por sí mismo en la cruz del Calvario por amor a usted, por amor a mí y por amor a aquellos que aún todavía no han llegado a la cruz del Calvario. Este plan de Dios tan perfecto lo tenemos nosotros registrado en Génesis capítulo 15, que es una promesa que desde antes de la fundación, y fue tan perfecto que llegó a culminar toda su obra en la cruz del Calvario. Desde el principio de las Escrituras nos damos cuenta de este plan perfecto de Cristo para con nosotros. Todo contrae desde el principio
en la muerte de Cristo Jesús. ¿Y cuál es el propósito? El propósito de la muerte en la cruz del Calvario de Jesús era para darnos vida y vida en abundancia. Y no nos quedamos hasta ahí. Miren, el final de todo, el Señor entrega su Espíritu. Él levanta su cabeza y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su rostro hacia el cielo y luego inclina su cabeza y muere. En reverencia a nuestro Señor, Dios Todopoderoso, al Padre Eterno. Y llevando así, cumpliendo así el propósito para que cada uno de nosotros podamos estar con Él en aquel día. Venga conmigo a Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Apocalipsis 13, 8. Estamos culminando. Apocalipsis 13, 8. Dice lo siguiente: y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Fue inmolado desde el principio de la creación del mundo. Este versículo nos hace ver que el plan de Dios para llevar al hombre a la comunión con Él tuvo que poner y sacrificar a su único Hijo, Jesús de Nazaret. Ahora la pregunta es, reconociendo y entendiendo esto, ¿cómo está usted? ¿Cómo estoy yo delante de la presencia de Dios? Sabiendo que Él murió en la cruz del Calvario por amor a usted, por amor a mí, por amor a la humanidad. Si Cristo lo llama a su presencia en esta preciosa tarde o en esta noche, ¿está seguro que va directo al cielo? No me conteste. Contéstese usted. Pero si no lo está seguro, si usted no se siente tan seguro de esa salvación, es necesario que usted reconozca a Jesús como su Señor y Salvador personal. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que pases una linda noche juntamente con tu familia, hermanos del remanente. Dios les bendiga grande y poderosamente. Su pastor Félix Adalberto Chamuel.